Buenas tardes compañeros, mi nombre es Jennifer Villagrán Portillo. Yo les vengo a hablar sobre el físico Christian Huygens de la materia Fundamentos de Física impartida por el profesor Israel Silva. Christian Huygens nació el 14 de abril de 1629 en la ciudad de La Haya, donde asimismo falleció el 8 de julio de 1695. Christian Huygens fue un filósofo, un poeta, un matemático y un astrónomo holandés, hijo del poeta renacista Constantin Huygens, donde descubrió un talento por la mecánica y las matemáticas. Estudió en la Universidad de Leiden en el Colegio de Breda. También es conocido por descubrir la luz ondulatoria y haber sido el primero en descubrir los anillos de Saturno, a los que descubrió como un conjunto de partículas en órbitas alrededor del planeta. En sus primeras observaciones con lentes y telescopios fabricados por él mismo, descubrió la nebulosa de Orión y un nuevo satélite de Saturno, y pudo dar una mejor descripción de los anillos de Saturno. En homenaje a su trabajo, la sonda Cassini-Huygens fue bautizada con su mismo nombre. Y más importante quizá fue el tratado en que él postuló la teoría de la luz ondulatoria. También fue un físico muy influyente de la segunda mitad del siglo XVII, aparte de Newton, donde también en 1673 Huygens inventó el reloj del péndulo, que permitió realizar notables progresos en los trabajos astronómicos y científicos en general relacionados con la medida del tiempo. En 1666 fue miembro fundador de la Academia Francesa de Ciencias, donde en 1673 se publicó su famoso estudio sobre el reloj del péndulo, un análisis matemático de la dinámica pendular en el que se incluyeron las soluciones completas a problemas como el periodo de la oscilación de un péndulo simple y las leyes de la fuerza centrífuga para el movimiento circular uniforme. Y en 1655 Huygens había descubierto el satélite de Saturno llamado Titán, donde, valiéndose de un telescopio que él mismo fabricó tiempo después, observó por primera vez una formación en Marte y le decidió poner el nombre de Sartín Mayor. En 1655 encontró un método para pulir los lentes, con la que obtuvo una imagen más amplia que le permitió descubrir lo que ya les había comentado, el satélite de Saturno, conocido como Titán, y dar la primera descripción precisa de los anillos de este planeta. También estudió las estrellas de la nebulosa de Orión y las características de la superficie de Marte, que lo llevaban a concluir la rotación de este planeta sobre su propio eje. En 1656 inventó un ocular, un telescopio que lo llamó por su nombre. También en ese mismo tiempo, era muy conocido como Isaac Newton, donde sus principios matemáticos de la filosofía natural eran conocidos. Esto fue en 1687. Había llegado una brillante sistematización de la dinámica a partir de las célebres leyes de Newton. Su actitud le impidió aceptar la idea de fuerzas que actúan a distancia, que ahora son conocidas como la ley newtoniana de la gravitación universal. Y pues también en 1659 Christian Huygens fue el primero en obtener la fórmula que ahora es estándar para la fuerza centrífuga para el movimiento uniforme en un círculo en su trabajo, que es llamada como de bicentrífuga. La fórmula llevó un papel central en la mecánica clásica, donde Huygens también fue el primero en formular las leyes correctas de colisión elástica en su trabajo, de Muntu Corporum, y pero todos esos hallazgos fueron publicados hasta 1703, después de que él falleció.
La reputación de Huygens en los trabajos de ópticas y dinámicas se difundió por toda Europa y en 1663 fue elegido fundador del Royal Society, que fue invitado por Luis XIV, que vivió en Francia desde 1666. Huygens fue un fundador de la Academia de Ciencias de Francia, donde en 1673 en París publicó la obra de Holocoruim, donde descubrió una solución al problema del péndulo compuesto para el cálculo de la longitud del péndulo simple equivalente. Obtuvo también una fórmula para calcular el periodo de oscilación de un péndulo simple. Cuando estuvo en esos viajes en Francia, también regresó a Holanda en 1681, donde construyó algunos lentes grandes longitudinales focales e inventó el ocular acromático para telescopios. Pero después de esa visita que hizo otra a Inglaterra, donde se encontró con Isaac Newton y publicó su tratado sobre la teoría de la luz ondulatoria. Como les comentaba, que el mayor descubrimiento de Christian Huygens fue su teoría y asimiló el comportamiento de la luz de una onda, y fue el primero en afirmarlo en 1678, que se llama la luz, la teoría ondulatoria de la luz, que explicó por fenómenos de refracción y reflexión, acerca de lo cual dio explicaciones más convincentes que las basadas sobre la luz corpuscular de la luz. Para él, la luz era un movimiento vibratorio del éter, que se difundía y producía la sensación de la luz al tropezar con el ojo. Con base a su teoría, pudo deducir las leyes de la reflexión y refracción y explicar el fenómeno de doble refracción. Después Newton se encuentra entre unos científicos conocidos a mitad del siglo XVII. Fue el primero en avanzar el campo de la dinámica más allá, llegó más lejos aún que Galileo Galilei y que Descartes. Él era un hombre muy solitario, donde en 1678 Christian Huygens formuló esta teoría mencionada de la luz, que fue publicada en 1690 en su obra de Trace. Y este físico holandés propuso que la luz era emitida en todas las direcciones como un conjunto de ondas que se desplazaban por medio de que él denominó éter, que en las ondas no se ven afectadas por la gravedad. Asumió la velocidad de las ondas, que se reducían cuando entraban en un medio más denso. Su modelo resultó útil para explicar la ley de Snell-Descartes sobre la reflexión y la refracción. También explicaba la satisfactoria del fenómeno de la difracción. Su teoría se basa en dos conceptos: uno en el que las fuentes luminosas emiten ondas con formas esféricas, similares a las ondas que se producen en la superficie del agua. De este modo, los rayos de la luz están definidos por rectas cuya dirección es perpendicular a las superficies de las ondas. Y la otra forma que él también decía era que cada punto de una onda es su vez un nuevo centro emisor de ondas secundarias, que son emitidas con la misma frecuencia y velocidad que caracterizaba a las ondas primarias. La infinidad de las ondas secundarias no se percibe, de modo que la onda resultante de estas ondas secundarias era envolvente. La teoría ondulatoria de Huygens no fue aceptada por los científicos de su época, sin embargo, constadas de excepciones, de Robert Hood. Es un fenómeno óptico que tiene lugar cuando una onda incide de una forma oblicua sobre una superficie de separación entre dos medios y se sufre un cambio de dirección, siendo
de vuelta al primer medio conjunto con parte de la energía del movimiento. Para esto, a lo largo de la historia de la ciencia, había muchas teorías distintas que pretendían explicar su verdadera naturaleza, pero de esta manera, en el siglo XVII, a finales de este siglo, junto con Isaac Newton y Christian Huygens, fue cuando empezaron a sentar las bases para un conocimiento más profundo de la luz, que es así conocida como la teoría de la teoría ondulatoria de la luz, perdón. Y es así como es conocido Christian Huygens en la actualidad. Y pues eso sería todo por mi parte y espero que quede claro este tema.